Chicago es cierto que es muy diferente de cualquier otra ciudad, pero no resulta nada fácil saber por qué es tan diferente, ¿no? A primera vista, pues uno lo que ve es lo que se ve en otros muchos sitios, pero luego empiezan a salir cosas raras, ¿no? Y empieza uno a rebuscar y empieza a saber que lo que parecía una historia lineal y simple, pues tiene una capa y otra capa y otra capa, y avanzar en eso requiere una manera de trabajar diferente a la que normalmente se usa en otras ciudades, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera hace que este libro sea muy distinto a los demás, ¿no? Por ejemplo, en Chicago no se puede contar sin hablar de Al Capone. Entonces resulta curioso que una ciudad que tiene 100 y pico premios Nobel, pues la persona que resulte indispensable para contar la ciudad sea un gángster, ¿no? Y eso no es por lo que hizo tanto el gángster, sino por cómo lo hizo y cómo afectó a la ciudad. O sea, que es algo indisoluble con la ciudad. No se puede entender la ciudad sin hablar de este hombre, ¿no? Y sin hablar paralelamente de los alcaldes que estaban en su época, porque había un modo de gobierno en esa ciudad que era lo que, de alguna manera, permitía, por decirlo así, que ocurrieran esas cosas. Chicago mola, ya me han criticado muchos esa concesión a la gente joven, pero es que es verdad, porque es una sensación que no es que guste o que cualquier otro adjetivo, es que mola, explica muy bien el atractivo, la fuerza que tiene la ciudad para engancharte, ¿no? Y mola por eso que decimos de que tiene de todo, pero todo ha sido conseguido de una manera, o ha sido logrado de una manera que requiere contarlo. Y eso es lo gracioso. Por ejemplo, el río. Pues uno ve un río, ve un lago grande, precioso, y un río. Y bueno, pues el río... Bueno, pues el río de Chicago no va hacia el lago, va hacia arriba. ¿Por qué el río va hacia arriba? Pues porque no había suficiente agua en el río para drenar la ciudad. Entonces el río estaba siempre hecho una porquería y estaba destrozando el lago. Entonces se les ocurrió, como no hay otro sitio donde sacar agua, pues coger agua del lago y llevarse la porquería hacia otro lado. ¿Y por qué hacia otro lado? Bueno, porque Chicago está en un sitio realmente muy curioso. Está pegado a la divisoria de aguas que va de los Grandes Lagos a un lado y en el otro hacia el Mississippi. Y hay 10 o 12 kilómetros entre el lago y la divisoria de aguas, de manera que con muy poco recorrido se puede llevar el agua al otro lado. Como el Mississippi es gigantesco y está muy lejos, pues el agua se va depurando de manera natural hasta que llega al Mississippi, ¿no? Eso mismo es una historia difícil de entender y a la vez maravillosa en cuanto una ciudad que se fundó en un sitio que parecía óptimo, tuvo que luchar contra el sitio. Como la ciudad está en una zona muy llana y muy pantanosa, pues los edificios se hundían porque el terreno era muy blando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿De dónde sale la famosa Escuela de Arquitectura de Chicago? Pues sale de que tuvieron que aprender a hacer edificios altos que no pesaran tanto para que no se hundieran mucho. Entonces tuvieron que inventarse una manera de hacer las cimentaciones para que los edificios no se hundieran. Eso fue una verdadera epopeya, pero dio origen a una arquitectura interesantísima y dio origen a las torres y los rascacielos porque inventaron de alguna manera las estructuras en esqueleto, estas que vemos hoy en todos los edificios, en la calle, de pilares y vigas y forjados. Chicago se estableció en aquel sitio porque pretendía ser el centro del país, o sea, pretendía comunicar el norte de los lagos con el sur de las llanuras y toda la parte de la costa del Atlántico, por medio de unos canales de navegación, pero fue el ferrocarril lo que convirtió a Chicago realmente en el centro del país. Y el ferrocarril es un elemento importantísimo en Chicago. En todas las ciudades de Estados Unidos hay conexión por ferrocarril con Chicago. Una conexión que al principio fue de pasajeros, que con la llegada del avión se fue transformando y ahora es fundamentalmente de mercancías y de cercanías. Pero el ferrocarril sigue teniendo un papel importante en la ciudad.
El incendio de Chicago fue la verdadera oportunidad de la ciudad para iniciar una reflexión sobre cómo había que construirla y hacerla de una manera espléndida, que nos ha llegado hasta ahora y que la convierte en una de las mejores ciudades de Estados Unidos. Chicago aspiraba a sobrepasar a Nueva York y eso también fue motivo de muchas peleas y de muchas contiendas y de una cierta desprecio por parte de Nueva York, que decía que nunca podrían, y ellos estaban empeñados que sí, pero luego lo superaron bastante bien y se quedaron tranquilos con sus dimensiones y su población, pero ya aspiraban a ser la mejor ciudad del mundo. Y ahí no se han equivocado tanto, porque no son las más grandes, pero sí que es una de las mejores ciudades del mundo, Chicago, como atractivo, como ciudad, como todo. Entonces tienen una construcción de la ciudad que llega a ser casi mítica. Chicago es una ciudad curiosa porque tiene un núcleo, lo que llaman el Loop, que es una zona pequeña, deben ser a lo mejor 10 o 15 manzanas por 10 manzanas, nada más. Pero esa zona provee de servicios y de oportunidades de trabajo y de corazón a otra muchísimo más amplia y muy extensa, muy difundida, muy bajita. Entonces tienen un downtown donde se concentran a lo mejor 2 o 3 millones de habitantes. Esa ciudad de 9 millones de habitantes solo es comprensible porque tiene ese centro, si no, no funcionaría. Y al revés, ese centro solo puede ser ese centro porque hay 9 millones de habitantes. O sea que es muy curioso cómo se interrelacionan y el sistema clave allí es el sistema de transporte. Es el famoso ese metro elevado que hemos visto en todas las películas, que monta un estruendo tremendo porque es antiguo, se hizo hace ya más de un siglo y se hizo de hierro y vibra y se mueve y suena. Y eso da salida a las líneas hacia afuera y permite recorrer la ciudad en una manera pues, muy eficaz de conectar las afueras con la ciudad. El metro de Chicago no se pudo hacer como se hacía habitualmente porque como la ciudad tenía un subsuelo arenoso y que se diluía, no era fácil construir túneles, entonces lo hicieron aéreo por esa razón, ¿no? La gente en Chicago vive bien, pero el trajín, la presión urbana es importante. O sea, no es una ciudad tranquila en absoluto. En absoluto. Es una ciudad que se la ve vibrar constantemente y donde todo se pelea. O sea, los chicagoenses, que se llaman así, tienen como leitmotiv que en Chicago te tienes que pelear a cara de perro con alguien para conseguir cosas, ¿no? Y que así se hacen las cosas en Chicago, ese es su leitmotiv. Así es Chicago, significa que es bronco, que es duro, que tienes que esforzarte, pero eso produce una ciudad que por el contrario pues también tiene su lado amable. Otra cualidad importante de la ciudad es cómo han integrado el arte moderno en las plazas de la ciudad. Y allí son capaces de configurar un espacio entero de la ciudad para dar realce a una escultura. Pero claro, el autor de la escultura pues es Picasso, o es Marc Chagall, o es el otro, todos conocidos, famosos, grandes artistas, que dignifican la ciudad con esas piezas, pero no solo la dignifican, sino que colaboran a su construcción. O sea, los espacios donde se sitúan esas esculturas de arte moderno adquieren una significación urbanística y arquitectónica distinta gracias a las piezas. O sea, las piezas logran transformar los espacios. Y eso es digno de verse y de estudiarse, porque es un caso bastante único. Yo destacaría de Chicago sobre todo los puentes móviles. O sea, Chicago está en una zona que está rodeada del río por dos partes, el Loop. La parte central tiene el río por dos lados y el tercero es el lago. O sea que es un cuadrado, por así decirlo, rodeado de agua por tres lados. Entonces, la comunicación de esa zona, que es la más importante, la más densa, la más de edificios más altos con el resto,
necesitaba sobrepasar los dos brazos del río que la rodean, ¿no? Y eso se hizo con unos puentes móviles para permitir que circulasen también los barcos por el río. Entonces, todos los puentes de Chicago son móviles, que eso es una circunstancia extraña. En España, por ejemplo, hay poquísimos puentes móviles. Pero lo más extraño de la ciudad, y lo que realmente es muy, muy notable, es que, a diferencia de lo que se hace en París o en Nueva York o en cualquier lado donde las calles se priorizan y unas tienen puente y otras más pequeñas no tienen, en Chicago todas las calles tienen puente, todas. Es un patrimonio cultural que ellos han entendido siempre como algo único. Está asumido como un rasgo cultural de la ciudad, de manera que los puentes móviles de Chicago son uno de sus principales recursos patrimoniales, turísticos y curiosos que tiene la ciudad. Es algo realmente a destacar.